Bienvenido al canal de Historias de Importancia. Si te ha gustado esta historia, suscríbete y danos un like y continuaremos. El sonido del teléfono rompió el silencio del acogedor apartamento. Lucía, una profesora universitaria de 30 años, contestó la llamada sin mirar el número. El cansancio tras un intenso día de clases pesaba sobre sus hombros. ¿Hola? En respuesta, escuchó una voz masculina desconocida y agitada. ¿Profesora Lucía? Soy Adrián, de su clase, de primer año. El corazón de Lucía dio un vuelco. Adrián. Uno de sus estudiantes más brillantes, pero tan joven. Apenas tenía 19 años. ¿Qué podría necesitar de ella a esas horas de la noche? Sí, Adrián. Te escucho. ¿Ocurre algo? La voz del estudiante sonaba desesperada. Necesito hablar con usted. Es muy importante. ¿Puedo ir a su casa? Lucía frunció el ceño. Era tarde, su espacio personal. Era completamente inapropiado. Pero había tanta angustia genuina en su voz que no pudo negarse. Está bien, Adrián. Ven. Pero no te quedes mucho tiempo, mañana tengo clases temprano. Colgó el teléfono, sintiendo un escalofrío desagradable recorrer su espalda. ¿Qué podría haber pasado? ¿Problemas con los estudios? Pero Adrián siempre había sido uno de los mejores. Mientras esperaba, Lucía ordenó maquinalmente la sala de estar. Un torbellino de suposiciones, cada una más inquietante que la anterior, rondaba por su cabeza. Se miró en el espejo. Ojos cansados, cabello un poco revuelto. 30 años no eran tantos, pero al lado de un estudiante de 19 años, se sentía adulta. Muy adulta. El timbre de la puerta sonó inesperadamente fuerte. Lucía respiró hondo y fue a abrir. En el umbral estaba Adrián. Su mirada, generalmente segura, estaba ahora llena de confusión y una especie de dolorosa determinación. Sostenía un pequeño ramo de rosas blancas en sus manos. Perdón por venir tan tarde, profesora Lucía, dijo, entrando al apartamento y extendiéndole torpemente las flores. Pasa, Adrián. Siéntate. ¿Qué te ocurre? Lucía puso las rosas en un jarrón, tratando de mantener la calma. Adrián se sentó en el borde del sofá en silencio, retorciendo nerviosamente el borde de su chaqueta. Un silencio tenso llenó la habitación, interrumpido solo por el suave tic-tac del reloj de pared. Lucía esperó, sintiendo crecer en su interior una agitación inexplicable. ¿Qué iba a decir? ¿Qué podía ser tan urgente entre una profesora y su alumno? La respuesta a esa pregunta hizo que su corazón se detuviera. Profesora Lucía, me he enamorado de usted. Las palabras de Adrián sonaron como un trueno en un día despejado. Lucía sintió que la sangre subía a su rostro. Un torbellino de pensamientos cruzó su mente, desconcierto, vergüenza, incluso un ligero temor. Esto no podía estar sucediendo. Debía ser un error, un enamoramiento juvenil, una atracción pasajera. Adrián, comenzó Lucía, tratando de que su voz sonara firme y tranquila, eres un muy buen estudiante, talentoso. Pero lo que acabas de decir, no está bien. No puede haber nada entre nosotros, aparte de una relación de profesora y alumno. El dolor apareció en los ojos de Adrián. Levantó la vista hacia ella, con una mirada tan genuinamente triste que Lucía se sintió incómoda. ¿Por qué? Preguntó en voz baja. ¿Acaso no le gustó nada? Lucía suspiró. ¿Cómo explicarle a ese corazón joven y ardiente que no se trataba de si le gustaba o no? Se trataba de la diferencia de edad, de sus posiciones, de las normas sociales. Simplemente era imposible. Adrián, no se trata de gustar, intentó explicar con suavidad. Se trata de que soy tu profesora. Soy mucho mayor que tú. Tenemos vidas diferentes, metas diferentes. La edad es solo un número, replicó Adrián con vehemencia, levantándose del sofá. Y las metas, mis metas ahora están relacionadas con usted.
No puedo dejar de pensar en usted desde el día en que la vi en la primera clase. Su inteligencia, su belleza, es usted especial. Lucía lo escuchó, sintiendo que la confusión crecía en su interior. Estaba acostumbrada al respeto y la atención de los estudiantes, pero nunca había cruzado ese límite. La confesión de Adrián era tan sincera y emotiva que no podía evitar conmoverla. Adrián, por favor, cálmate, le pidió, levantándose para encontrarlo. Eres joven, tienes toda la vida por delante. Conocerás a una chica de tu edad, con la que tendrás mucho en común. No. La interrumpió Adrián bruscamente. No necesito a nadie más que a usted. Sé que suena tonto, tal vez incluso loco, pero es la verdad. La amo, profesora Lucía. Las lágrimas brotaron de sus ojos. Era la primera vez que Lucía lo veía tan vulnerable. Generalmente reservado y serio, ahora parecía un niño, confundido y desesperado. Adrián, Lucía se acercó a él y le tocó la mano con cuidado. Su corazón se oprimió de pena. Agradezco tus sentimientos, pero no puedo corresponderte. Es imposible. Por favor, entiéndeme. Él retiró la mano, como si su tacto lo quemara. La ofensa brilló en sus ojos. Entonces, ¿eso es todo? ¿Así de simple? ¿Ni siquiera me dará una oportunidad? Adrián, Lucía negó con la cabeza. No hay ninguna oportunidad. No puedo pasar por alto esto. No estaría bien para ninguno de los dos. Necesitas concentrarte en tus estudios, en tu vida. Mi vida es usted, exclamó. El silencio volvió a reinar en la habitación, pesado e incómodo. Lucía miró a Adrián y vio en sus ojos no solo un enamoramiento juvenil, sino un sentimiento profundo y fuerte que la asustó por su seriedad. Comprendió que las simples palabras no bastarían aquí. La situación era mucho más complicada de lo que había imaginado. Tras la confesión de Adrián, un silencio opresivo se apoderó del apartamento. Lucía sentía su mirada ardiente y suplicante sobre ella. Sentía pena por ese joven, pero sabía que darle la más mínima esperanza sería cruel. Adrián, dijo Lucía suavemente, entiendo lo que sientes ahora. Pero tú también debes entenderme a mí. Soy tu profesora. Hay una cierta distancia que no podemos cruzar. Además, hay una gran diferencia de edad entre nosotros. ¿Pero qué hay de malo en eso? La interrumpió Adrián. La edad es solo una convención. Lo importante son los sentimientos. Y mis sentimientos por usted son verdaderos. Verdaderos ahora, replicó Lucía. Pero la vida es larga, Adrián. Tus puntos de vista, tus sentimientos aún cambiarán. Conocerás a una chica de tu edad, con quien tendrás una historia común, intereses comunes. No, profesora Lucía. La voz de Adrián sonaba desesperada. Usted es mi historia. No quiero a nadie más. Sé que esto puede parecerle una tontería, pero nunca antes había sentido algo así. Usted ha cambiado mi mundo. Lucía apartó la mirada. Su sinceridad la conmovió, pero no podía permitirse ceder a esas emociones. Tenía una responsabilidad no solo consigo misma, sino también con él. Permitir que esos sentimientos se desarrollaran significaría destruir su futuro, su carrera, sus vidas. Adrián, escúchame con atención, dijo Lucía, volviendo a mirarlo a los ojos. Lo que sientes ahora es, muy probablemente, una fuerte atracción. Ves en mí a una persona que tiene conocimientos, experiencia, eso puede parecer atractivo. Pero esto no es amor en el sentido en que tú lo entiendes. No. Se equivoca, exclamó Adrián. Se acercó a la ventana y miró la ciudad nocturna con ojos que no veían. Pienso en usted constantemente. Cada una de sus clases es una fiesta para mí. Su voz, su sonrisa, todo en mí resuena con usted. Lucía se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Él se estremeció bajo su tacto. Adrián, aprecio tu atención, pero no puedo corresponderte. Por favor, acéptalo. Intenta olvidarte de esto. Concéntrate en tus estudios.
Tienes un gran futuro. Adrián se giró bruscamente hacia ella. Las lágrimas brillaban en sus ojos. ¿Olvidar? ¿Cómo puedo olvidar a la persona que se ha convertido en todo para mí? Usted no entiende, no puedo simplemente apagar mis sentimientos. Entiendo que ahora te duele, dijo Lucía, sintiendo que su propio corazón se encogía de pena. Pero con el tiempo este dolor se calmará. Conocerás a otra chica que te amará con la misma intensidad, y entonces te darás cuenta de que lo que sientes ahora era solo una fuerte atracción. Nunca, gritó Adrián. Nunca amaré a nadie como la amo a usted. Dio un paso hacia ella, y Lucía retrocedió instintivamente. En sus ojos vio tal determinación, tal desesperación, que se asustó. Adrián, por favor, no. No puedo vivir sin usted, profesora Lucía, susurró, extendiendo los brazos hacia ella. Lucía sintió que su autocontrol comenzaba a desmoronarse. Nunca se había enfrentado a algo así. Necesitaba detener esto de inmediato, antes de que la situación se saliera de control. Adrián, te pido que te vayas, dijo con firmeza, dando un paso atrás. Vete y no me vuelvas a hablar de esto. Si no puedes hacer eso, tendré que acudir a las autoridades de la universidad. ¿Entiendes? Las palabras de Lucía sonaron duras, pero no veía otra salida. Tenía que dejarle claro que no había ni podía haber nada entre ellos. La desesperación se reflejó en los ojos de Adrián. Bajó los brazos y retrocedió. Está bien, susurró. Me iré. Pero debes saber, mis sentimientos no desaparecerán. Se dio la vuelta y salió del apartamento en silencio, dejando a Lucía de pie en medio de la sala, con el corazón latiendo con fuerza y un profundo sentimiento de culpa. Sabía que había hecho lo correcto, pero ¿por qué entonces sentía un dolor tan intenso en el alma? Los días siguientes a la visita de Adrián pasaron para Lucía como en una niebla. Intentaba comportarse con normalidad en las clases, pero cada vez que se cruzaba con la mirada de Adrián, sentía incomodidad y ansiedad. Él, para su sorpresa, se mantenía distante, sin intentar hablarle ni llamar su atención de ninguna manera. Su mirada era triste y apagada. Lucía se reprochaba a sí misma la dureza de aquella noche, pero entendía que no tenía otra opción. Necesitaba dejarle claro a Adrián que su relación solo podía ser profesional. Un día, después de clase, se le acercó su compañera, Paula. Lu, te noto rara últimamente. ¿Pasa algo? Lucía no quería involucrar a Paula en esta delicada situación. No, Paula, todo está bien. Solo estoy un poco cansada. Es el final del semestre, hay mucho trabajo. Paula la miró con duda, pero no insistió. Bueno, ya sabes. Si necesitas algo, dímelo. Lucía le sonrió agradecida. Realmente quería hablar con alguien, pero temía que se hiciera público. Una historia así podría dañar su reputación y su carrera. Esa misma noche, Lucía recibió un mensaje de un número desconocido. Sé que ahora lo está pasando mal. Yo también. Pero no puedo rendirme así como así. Tengo que intentarlo una vez más. Lucía supo de inmediato que era Adrián. Suspiró y no respondió. Esperaba que entendiera su silencio como un rechazo definitivo y la dejara en paz. Pero los mensajes comenzaron a llegar con regularidad. Al principio eran simples declaraciones de amor, llenas de anhelo y esperanza. Luego se volvieron más insistentes. Adrián escribía que no podía vivir sin ella, que ella era su único sentido. Lucía se sentía cada vez más inquieta. Temía que su atracción se convirtiera en algo enfermizo. Un día, después de otra clase, Adrián la estaba esperando a la salida de la universidad. Tenía un aspecto demacrado, con profundas ojeras. Profesora Lucía, necesito hablar con usted. Por favor. Lucía se detuvo, sintiendo las miradas de otros estudiantes sobre ella. No quería montar una escena. Adrián, te pedí que no. Solo 5 minutos, dijo suplicante. Por favor. Es muy importante. Lucía asintió a regañadientes.
Se apartaron a un rincón tranquilo del pasillo. ¿Qué querías?, preguntó Lucía, tratando de mantener la calma. No puedo más así, susurró Adrián. No puedo verla todos los días y saber que nunca será mía. Me está volviendo loco. Adrián, ya hemos hablado de esto. No puede haber nada entre nosotros. Tienes que entenderlo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan categórica? Ni siquiera me da una oportunidad. ¿Por qué no está bien, Adrián? Por favor, déjame en paz. Necesitas vivir tu vida. La ira brilló en los ojos de Adrián. Entonces, ¿así de simple? ¿Simplemente me borrará de su vida? Como si no hubiera pasado nada. Adrián. No. No diga nada. Lo interrumpió Adrián. Lo he entendido todo. Nunca podrá amar a alguien como yo. Se dio la vuelta bruscamente y se fue, dejando a Lucía de pie en el pasillo con un profundo presentimiento. En su última mirada, ella vio no solo dolor, sino también una sombría determinación que la asustó. Le parecía que esta historia aún no había terminado. Después de esa conversación, Adrián pareció desaparecer. Dejó de asistir a sus clases, no respondía a los mensajes. Lucía tenía sentimientos encontrados. Por un lado, sentía alivio de que la insistente atención del estudiante hubiera cesado. Por otro lado, le preocupaba su repentina desaparición y esa mirada sombría que había visto por última vez. Pasaron varias semanas. Lucía trataba de concentrarse en el trabajo, en las tareas cotidianas. Pero la imagen de Adrián aparecía una y otra vez en sus pensamientos. Recordaba sus sinceras confesiones, su desesperación. ¿Había sido demasiado dura? Tal vez debería haber hablado con él de otra manera. Una noche, la llamó la delegada de la clase de Adrián. Profesora Lucía, buenas noches. Perdone que la moleste. Buenas noches, Sofía. ¿Ocurre algo? Es por Adrián. Lleva mucho tiempo sin venir a clase. Todos estamos un poco preocupados. El corazón de Lucía se encogió de ansiedad. ¿Y no sabes nada de él? ¿No te dijo dónde se iba? No. No se comunica con nadie. Intentamos contactar con sus padres, pero viven en otra ciudad y parece que no saben nada. Lucía sintió que la invadía la inquietud. ¿Y si le había pasado algo a Adrián? Su brusco rechazo podría haberlo afectado mucho. Se reprochaba a sí misma no haber mostrado más sensibilidad. Al día siguiente, Lucía decidió intentar encontrar a Adrián ella misma. Consiguió su dirección en la secretaría y, después del trabajo, fue a su casa. Era un viejo edificio de apartamentos en las afueras. Nadie abrió la puerta. Los vecinos dijeron que no habían visto a Adrián en varios días. La preocupación de Lucía aumentó. Llamó a la secretaría y les contó la situación. Los empleados prometieron contactar con los padres de Adrián e intentar averiguar qué estaba pasando. Pasaron varios días angustiosos más. Lucía no podía encontrar la paz. No dejaba de pensar en Adrián, imaginando lo peor. Se sentía culpable de su desaparición. Una mañana la llamó el decano de la facultad. Profesora Lucía, tenemos noticias de Adrián. Sus padres finalmente se han puesto en contacto. Resulta que se ha ido a casa de su abuela al pueblo. Dijo que necesitaba estar solo. Lucía sintió un gran alivio. Estaba vivo, estaba bien. Pero, ¿por qué no le había dicho nada a nadie? ¿Por qué simplemente desapareció? ¿Le dijeron cuándo piensa volver? Preguntó Lucía. No, todavía no. Dijeron que necesita tiempo para recuperarse. Lucía suspiró. Entendía que su rechazo había sido un duro golpe para Adrián. Necesitaba tiempo para superarlo. Pero esperaba que no guardara rencor y volviera a los estudios. Pasaron varias semanas más. Adrián no apareció. En la universidad circulaban varios rumores sobre su desaparición.
Algunos decían que se había cambiado a otra universidad, otros que había tomado una excedencia. Lucía trataba de no prestar atención a esas conversaciones, pero en el fondo sentía culpa e inquietud. Una noche, mientras Lucía corregía los trabajos de los estudiantes, encontró entre ellos una hoja de papel doblada en 4. Era un trabajo de Adrián. En la portada estaba escrito con letra temblorosa, para la profesora Lucía. El corazón de Lucía latió con más fuerza. Desdobló la hoja. No era un ensayo, sino una carta. Profesora Lucía. Sé que probablemente esté enfadada conmigo por mi desaparición. Lo siento. Me dolió mucho. No podía verla todos los días y fingir que no había pasado nada. Usted dijo que mis sentimientos eran solo una atracción. Tal vez tenga razón. Pero para mí fue algo más. Usted me abrió un nuevo mundo, me mostró lo que pueden ser la inteligencia, la belleza, la fuerza interior. Nunca olvidaré nuestras clases, sus ojos, su voz. Me fui para intentar olvidarla. Para empezar a vivir. No sé si lo lograré. Pero tengo que intentarlo. No le guardo rencor. Entiendo que no podía haber nada entre nosotros. Solo sepa que siempre permanecerá en mi corazón como el ideal más brillante e inalcanzable. Adiós. Adrián. Las lágrimas brotaron de los ojos de Lucía. Sintió un pinchazo de conciencia. No quería causarle dolor. Solo quería protegerse a sí misma y a él de un error. Pero su dureza, su actitud categórica, parece que lo hirieron más de lo que había previsto. Lucía se sentó durante mucho tiempo, sosteniendo la carta de Adrián. Pensó en él, en su ardor juvenil, en sus sinceros sentimientos. Se dio cuenta de que tal vez había pasado por alto algo importante en su comunicación. Tal vez debería haber sido más amable, más comprensiva. Pero ya era tarde. Adrián se había ido, y ella no sabía si volvería algún día. La tristeza y una especie de vaga sensación de pérdida se instalaron en su alma. Pasó el tiempo. Terminó el semestre, comenzaron los exámenes de verano. El nombre de Adrián comenzó a mencionarse con menos frecuencia en los pasillos de la universidad. Lucía intentaba olvidar esta historia, concentrarse en el trabajo y su vida personal. Pero la carta de Adrián aparecía de vez en cuando en su memoria, dejando un sabor amargo. Una noche, Lucía recibió una llamada de su vieja amiga, Paula. Lu, hola. ¿Qué tal estás? ¿Qué hay de nuevo? Hola, Paula. Todo sigue igual. Trabajo, casa. ¿Y tú qué tal? Pues tengo una noticia interesante. ¿Te acuerdas de mi sobrino, Pablo? El que entró en tu universidad el año pasado. Creo que sí. ¿Qué pasa con él? Me estaba hablando de una profesora, joven, inteligente. Decía que le gustaba mucho como docente. Lucía se tensó. ¿Será que Pablo también? ¿Y qué más? Preguntó con cautela. Nada especial. Solo me acordé. Ahora está de vacaciones, trabajando en algún sitio. ¿Y tú qué tal? ¿Tienes vida personal? Lucía suspiró. No tenía vida personal como tal. Después de romper con su exnovio, no había podido acercarse a nadie. La historia con Adrián solo había aumentado su retraimiento. No, Paula. Todo sigue igual. No me digas. Una mujer tan guapa y sola. Hay que ponerle remedio. ¿Salimos el fin de semana? Lucía aceptó. Realmente necesitaba distraerse. La quedada con Paula fue agradable, pero los pensamientos de Lucía volvían una y otra vez a Adrián. Intentaba imaginarse cómo estaría ahora, qué estaría haciendo. ¿Seguiría teniendo esperanzas o ya se habría resignado? Al comienzo del nuevo curso académico, Lucía esperaba con cierta inquietud la llegada de los nuevos estudiantes. Intentaba no pensar en si Adrián volvería o no. Pero en el fondo, una débil esperanza persistía. Las primeras semanas transcurrieron sin incidentes. Pero un día,
Al entrar en el aula antes de una clase de primer año, Lucía se quedó paralizada. En uno de los pupitres estaba sentado Adrián. Parecía un poco más maduro, pero sus ojos seguían irradiando la misma tristeza. Sus miradas se cruzaron. Lucía sintió que su corazón daba un vuelco. Adrián asintió levemente, sin sonreír. Ella solo pudo esbozar una débil sonrisa de respuesta y se apresuró hacia la mesa, tratando de ocultar su agitación. Durante toda la clase, Lucía sintió su mirada sobre ella. Intentaba no mirarlo, concentrándose en el material. Pero la presencia de Adrián en el aula se sentía muy intensamente. Después de la clase, los estudiantes comenzaron a salir. Adrián no se apresuró a irse. Cuando el aula quedó vacía, se acercó a la mesa. Buenas tardes, profesora Lucía. Adrián, hola, respondió Lucía en voz baja. Intentaba mantener la calma, pero por dentro todo temblaba. He vuelto, dijo Adrián. Su voz sonaba firme, sin la desesperación anterior. Ya veo. Me alegro de que hayas decidido continuar tus estudios. Gracias. Pensé, tenías razón. Necesito seguir adelante. Lucía suspiró aliviada. Entonces, lo había entendido todo. Había aceptado su rechazo. Es una sabia decisión, Adrián. Tienes un gran futuro. Lo sé. Y le agradezco que me haya ayudado a entenderlo. En sus ojos ya no había esa dolorosa tristeza. Solo había una ligera melancolía y una nueva comprensión madura. Profesora Lucía, quería pedirle perdón por mi comportamiento el año pasado. Me comporté de forma estúpida e insistente. Adrián, no pasa nada. Olvídalo. Lo importante es que has vuelto y estás dispuesto a estudiar. Lo intentaré. Y también, quería decirle, ya no siento esos sentimientos por usted. Lucía sintió una extraña mezcla de alivio y ligera tristeza. Entendía que así tenía que ser, pero una parte de su alma reaccionó ante esas palabras. Me alegro de oírlo, Adrián. Eso significa que realmente estás siguiendo adelante. Sí. Y, espero que podamos simplemente, llevarnos bien. Como profesora y alumno. Por supuesto, Adrián. Así será. Él sonrió débilmente. Gracias, profesora Lucía. Adrián se dio la vuelta y salió del aula. Lucía lo miró alejarse, sintiendo que la tensión de los últimos meses finalmente se disipaba. Había vuelto. Había aceptado su decisión. Tal vez todo se solucionaría. Pero, ¿por qué entonces quedaba un vacío tranquilo y punzante en su corazón? El nuevo curso académico siguió su curso. Lucía trataba a Adrián como a cualquier otro estudiante, con igualdad y profesionalidad. Adrián, por su parte, se mostraba reservado y respetuoso. Parecía que la anterior atracción obsesiva realmente había desaparecido. Sin embargo, a pesar de la calma externa, Lucía notaba que Adrián la miraba con frecuencia. Su mirada ya no tenía esa dolorosa tristeza, pero sí una calidez atenta y curiosa. A veces le parecía que intentaba entender algo, discernir algo en ella. Un día, después de clase, Adrián se le acercó con una pregunta sobre el tema de la clase. Su breve diálogo fue puramente profesional, pero Lucía sintió una tensión casi imperceptible entre ellos. Pasaron varios meses. Lucía se sorprendía cada vez más pensando en Adrián. Observaba sus éxitos académicos, sus reflexivas respuestas en los seminarios. Veía cómo se relacionaba con otros estudiantes, amigable, pero reservado. Se percibía en él una madurez interior que no tenía el año anterior. Una noche, Lucía se quedó hasta tarde en la universidad, corrigiendo los trabajos de los estudiantes. Llamaron a la puerta de su despacho. En el umbral estaba Adrián. Profesora Lucía, perdón por molestarla. ¿Puedo pasar? Sí, Adrián, pasa. ¿Ocurre algo? Yo, quería mostrarle algo. Le extendió una carpeta. Lucía la tomó con desconcierto.
Dentro de la carpeta había dibujos. Retratos. Todos ellos representaban a Lucía. Diferentes ángulos, diferentes estados de ánimo, pero en cada dibujo se reconocían sus rasgos sin lugar a dudas. Lucía sintió que sus mejillas se enrojecían. Levantó la vista hacia Adrián. ¿Esto lo has dibujado tú? Sí. Me gusta dibujar en mi tiempo libre. Los dibujos estaban hechos con mucho talento. En cada trazo se percibía atención al detalle, una profunda comprensión de su apariencia. Son muy bonitos, Adrián. Tienes mucho talento. Gracias. Simplemente, la veía todos los días. Su imagen se grabó en mi memoria. Un silencio incómodo llenó la habitación. Lucía no sabía qué decir. Sintió que una vaga ola de emociones se elevaba en su interior. Esto ya no se parecía a la anterior atracción juvenil. En estos dibujos se sentía algo más profundo, más maduro. Adrián, ¿por qué me enseñas esto? No lo sé, respondió con sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Simplemente quería compartirlo. Lucía apartó la mirada. Sentía que esta situación volvía a salirse de control. No quería volver a los sentimientos anteriores, a la anterior incertidumbre. Adrián, creo que es mejor que te vayas. Ya es tarde. Está bien. Perdón de nuevo por molestarla. Él salió, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y la carpeta de retratos. Ella miró durante mucho tiempo esos dibujos, tratando de entender lo que sentía. Emociones contradictorias luchaban en su interior, vergüenza, sorpresa y una extraña e inexplicable agitación. Esa misma noche, Paula llamó a Lucía. Hola, Lu. Tengo algo que contarte. ¿Te acuerdas de mi sobrino Pablo? Sí, ¿qué pasa? Pues resulta que Pablo conoció por casualidad a uno de tus estudiantes. Adrián. Se pusieron a hablar y Adrián le enseñó sus dibujos. Pablo quedó encantado. Dice que el chico tiene mucho talento. Lucía guardó silencio, procesando la información. Y Pablo dijo que en los dibujos, ¿estás tú? Sí, respondió Lucía en voz baja. Lu, ¿y a ti qué te parecen sus dibujos? Son talentosos. Escucha, ¿y no será que este Adrián no te dibuja por casualidad? ¿Será que todavía? No, Paula, la interrumpió Lucía. Él dijo que sus sentimientos habían desaparecido. Bueno, puede que sí. Pero los dibujos hablan por sí solos, Lu, piénsalo. Después de hablar con Paula, Lucía tardó en conciliar el sueño. Volvió a mirar los dibujos de Adrián, tratando de entender qué se escondía detrás de esas miradas atentas, de esos trazos precisos. ¿Acaso sus sentimientos no habían desaparecido? ¿Acaso todavía existía entre ellos algún vínculo invisible? ¿Y si era así, qué iba a hacer con ese conocimiento? Seguía pensando que su relación era inapropiada, imposible. Pero algo dentro de ella, una cuerda olvidada hacía mucho tiempo, respondía en voz baja a esa atención, a esa simpatía oculta. Después de la exposición, la relación entre Lucía y Adrián experimentó cambios sutiles pero importantes. Desapareció la tensión y la incomodidad anteriores. Podían hablar con naturalidad, como dos personas unidas por un interés común, el arte. Lucía se sorprendió al descubrir lo similares que eran sus puntos de vista sobre muchas cosas, a pesar de la diferencia de edad. A veces coincidían fuera de la universidad, en galerías de arte, en inauguraciones. Estos encuentros eran casuales, pero cada vez dejaban un agradable sabor de boca. Lucía notaba cómo Adrián la miraba, con admiración, pero sin la insistencia anterior. En su mirada se leía respeto hacia ella como persona, como mujer. Una noche, Lucía se quedó hasta tarde en la universidad, preparándose para una conferencia. Estaba absorta en el trabajo y no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo. Cuando se dispuso a marcharse, ya había oscurecido. Al salir del edificio, vio a Adrián sentado en un banco cerca de la entrada. ¿Adrián? ¿Qué haces aquí tan tarde?
¿Profesora Lucía? La estaba esperando. ¿Esperándome? ¿Por qué? Vi que había luz en su despacho. Pensé que tal vez necesitaba ayuda o acompañarla a casa. Ya es tarde. Lucía sintió una calidez inesperada. Este cuidado, tan discreto y sincero, la conmovió. Gracias, Adrián. Es muy amable por tu parte. Pero vivo cerca. Aún así. Permítame acompañarla. Voy en esa dirección de todos modos. Caminaron en silencio por las calles nocturnas. Lucía se sentía extraña, a su lado estaba su antiguo estudiante enamorado, pero ahora reinaba entre ellos un ambiente de calma y respeto mutuo. En la entrada de su edificio, Adrián se detuvo. Bueno, hemos llegado. Gracias por la compañía, profesora Lucía. Gracias a ti, Adrián. Por preocuparte. Sus miradas se cruzaron de nuevo. En los ojos de Adrián, Lucía vio ternura y una profunda comprensión. De repente, se dio cuenta de que durante todo el tiempo que él había intentado ganarse su corazón, ella no había notado lo atento y considerado que era. Profesora Lucía, ¿puedo decirle algo? Sí, Adrián. Ya no la amo como antes. Esa atracción juvenil ha desaparecido. Pero, usted se ha convertido en una persona muy importante para mí. Admiro su inteligencia, su fuerza, su bondad. Y, siento por usted, sentimientos muy cálidos. Como por una amiga, como por una persona cercana. Las palabras de Adrián sonaron inesperadas, pero Lucía sintió que eran verdad. Había visto cómo él cambiaba, cómo maduraba. Sus sentimientos se habían vuelto más profundos, más conscientes. Gracias, Adrián. Me alegra mucho escuchar eso. Tú también te has convertido en una persona importante para mí. Aprecio tu amabilidad, tu talento y tu madurez. Se sonrieron el uno al otro. En ese momento, Lucía sintió que la última barrera entre ellos se derrumbaba. Ya no eran profesora y estudiante enamorado. Eran dos personas que habían logrado superar un periodo difícil y conservar el respeto y el afecto mutuo. Al despedirse, Adrián tocó suavemente la mano de Lucía. Este toque no provocó en ella la misma vergüenza que antes. Era cálido y amistoso. Al subir a su apartamento, Lucía se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Pensó en Adrián, en lo inesperada que había sido su historia. Se dio cuenta de que a veces el amor adopta las formas más diversas, e incluso un enamoramiento no correspondido puede conducir a algo hermoso e importante. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió paz y esperanza. Ya no temía el futuro. Sabía que en su vida había una persona que la apreciaba y la respetaba, aunque no de la manera en que ella había soñado alguna vez. Pero tal vez esa era la verdadera felicidad, encontrar a una persona cercana que te entendiera y te aceptara tal como eras. El nuevo curso académico siguió su curso. Lucía trataba a Adrián como a cualquier otro estudiante, con igualdad y profesionalidad. Adrián, por su parte, se mostraba reservado y respetuoso. Parecía que la anterior atracción obsesiva realmente había desaparecido. Sin embargo, a pesar de la calma externa, Lucía notaba que Adrián la miraba con frecuencia. Su mirada ya no tenía esa dolorosa tristeza, pero sí una calidez atenta y curiosa. A veces le parecía que intentaba entender algo, discernir algo en ella. Un día, después de clase, Adrián se le acercó con una pregunta sobre el tema de la clase. Su breve diálogo fue puramente profesional, pero Lucía sintió una tensión casi imperceptible entre ellos. Pasaron varios meses. Lucía se sorprendía cada vez más pensando en Adrián. Observaba sus éxitos académicos, sus reflexivas respuestas en los seminarios. Veía cómo se relacionaba con otros estudiantes, amigable, pero reservado. Se percibía en él una madurez interior que no tenía el año anterior. Una noche, Lucía se quedó hasta tarde en la universidad, corrigiendo los trabajos de los estudiantes. Llamaron a la puerta de su despacho. En el umbral estaba Adrián. Profesora Lucía, perdón por molestarla. ¿Puedo pasar? Sí, Adrián, pasa.
¿Ocurre algo? Yo quería mostrarle algo. Le extendió una carpeta. Lucía la tomó con desconcierto. Dentro de la carpeta había dibujos. Retratos. Todos ellos representaban a Lucía. Diferentes ángulos, diferentes estados de ánimo, pero en cada dibujo se reconocían sus rasgos sin lugar a dudas. Lucía sintió que sus mejillas se enrojecían. Levantó la vista hacia Adrián. ¿Esto lo has dibujado tú? Sí. Me gusta dibujar en mi tiempo libre. Los dibujos estaban hechos con mucho talento. En cada trazo se percibía atención al detalle, una profunda comprensión de su apariencia. Son muy bonitos, Adrián. Tienes mucho talento. Gracias. Simplemente, la veía todos los días. Su imagen se grabó en mi memoria. Un silencio incómodo llenó la habitación. Lucía no sabía qué decir. Sintió que una vaga ola de emociones se elevaba en su interior. Esto ya no se parecía a la anterior atracción juvenil. En estos dibujos se sentía algo más profundo, más maduro. Adrián, ¿por qué me enseñas esto? No lo sé, respondió con sinceridad, mirándola directamente a los ojos. Simplemente quería compartirlo. Lucía apartó la mirada. Sentía que esta situación volvía a salirse de control. No quería volver a los sentimientos anteriores, a la anterior incertidumbre. Adrián, creo que es mejor que te vayas. Ya es tarde. Está bien. Perdón de nuevo por molestarla. Él salió, dejando a Lucía sola con sus pensamientos y la carpeta de retratos. Ella miró durante mucho tiempo esos dibujos, tratando de entender lo que sentía. Emociones contradictorias luchaban en su interior, vergüenza, sorpresa y una extraña e inexplicable agitación. Esa misma noche, Paula llamó a Lucía. Hola, Lu. Tengo algo que contarte. ¿Te acuerdas de mi sobrino Pablo? Sí, ¿qué pasa? Pues resulta que Pablo conoció por casualidad a uno de tus estudiantes. Adrián. Se pusieron a hablar y Adrián le enseñó sus dibujos. Pablo quedó encantado. Dice que el chico tiene mucho talento. Lucía guardó silencio, procesando la información. Y Pablo dijo que en los dibujos, ¿estás tú? Sí, respondió Lucía en voz baja. Lu, ¿y a ti qué te parecen sus dibujos? Son talentosos. Escucha, ¿y no será que este Adrián no te dibuja por casualidad? ¿Será que todavía? No, Paula, la interrumpió Lucía. Él dijo que sus sentimientos habían desaparecido. Bueno, puede que sí. Pero los dibujos hablan por sí solos, Lu, piénsalo. Después de hablar con Paula, Lucía tardó en conciliar el sueño. Volvió a mirar los dibujos de Adrián, tratando de entender qué se escondía detrás de esas miradas atentas, de esos trazos precisos. ¿Acaso sus sentimientos no habían desaparecido? ¿Acaso todavía existía entre ellos algún vínculo invisible? Y si era así, ¿qué iba a hacer con ese conocimiento? Seguía pensando que su relación era inapropiada, imposible. Pero algo dentro de ella, una cuerda olvidada hacía mucho tiempo, respondía en voz baja a esa atención, a esa simpatía oculta. Después de la exposición, la relación entre Lucía y Adrián experimentó cambios sutiles pero importantes. Desapareció la tensión y la incomodidad anteriores. Podían hablar con naturalidad, como dos personas unidas por un interés común, el arte. Lucía se sorprendió al descubrir lo similares que eran sus puntos de vista sobre muchas cosas, a pesar de la diferencia de edad. A veces coincidían fuera de la universidad, en galerías de arte, en inauguraciones. Estos encuentros eran casuales, pero cada vez dejaban un agradable sabor de boca. Lucía notaba cómo Adrián la miraba, con admiración, pero sin la insistencia anterior. En su mirada se leía respeto hacia ella como persona, como mujer. Una noche, Lucía se quedó hasta tarde en la universidad, preparándose para una conferencia. Estaba absorta en el trabajo y no se dio cuenta de cómo pasaba el tiempo.
Cuando se dispuso a marcharse, ya había oscurecido. Al salir del edificio, vio a Adrián sentado en un banco cerca de la entrada. ¿Adrián? ¿Qué haces aquí tan tarde? ¿Profesora Lucía? La estaba esperando. ¿Esperándome? ¿Por qué? Vi que había luz en su despacho. Pensé que tal vez necesitaba ayuda o acompañarla a casa. Ya es tarde. Lucía sintió una calidez inesperada. Este cuidado, tan discreto y sincero, la conmovió. Gracias, Adrián. Es muy amable por tu parte. Pero vivo cerca. Aún así. Permítame acompañarla. Voy en esa dirección de todos modos. Caminaron en silencio por las calles nocturnas. Lucía se sentía extraña, a su lado estaba su antiguo estudiante enamorado, pero ahora reinaba entre ellos un ambiente de calma y respeto mutuo. En la entrada de su edificio, Adrián se detuvo. Bueno, hemos llegado. Gracias por la compañía, profesora Lucía. Gracias a ti, Adrián. Por preocuparte. Sus miradas se cruzaron de nuevo. En los ojos de Adrián, Lucía vio ternura y una profunda comprensión. De repente, se dio cuenta de que durante todo el tiempo que él había intentado ganarse su corazón, ella no había notado lo atento y considerado que era. Profesora Lucía, ¿puedo decirle algo? Sí, Adrián. Ya no la amo como antes. Esa atracción juvenil ha desaparecido. Pero, usted se ha convertido en una persona muy importante para mí. Admiro su inteligencia, su fuerza, su bondad. Y, siento por usted, sentimientos muy cálidos. Como por una amiga, como por una persona cercana. Las palabras de Adrián sonaron inesperadas, pero Lucía sintió que eran verdad. Había visto cómo él cambiaba, cómo maduraba. Sus sentimientos se habían vuelto más profundos, más conscientes. Gracias, Adrián. Me alegra mucho escuchar eso. Tú también te has convertido en una persona importante para mí. Aprecio tu amabilidad, tu talento y tu madurez. Se sonrieron el uno al otro. En ese momento, Lucía sintió que la última barrera entre ellos se derrumbaba. Ya no eran profesora y estudiante enamorado. Eran dos personas que habían logrado superar un periodo difícil y conservar el respeto y el afecto mutuo. Al despedirse, Adrián tocó suavemente la mano de Lucía. Este toque no provocó en ella la misma vergüenza que antes. Era cálido y amistoso. Al subir a su apartamento, Lucía se quedó mucho tiempo junto a la ventana, mirando la ciudad nocturna. Pensó en Adrián, en lo inesperada que había sido su historia. Se dio cuenta de que a veces el amor adopta las formas más diversas, e incluso un enamoramiento no correspondido puede conducir a algo hermoso e importante. Por primera vez en mucho tiempo, Lucía sintió paz y esperanza. Ya no temía el futuro. Sabía que en su vida había una persona que la apreciaba y la respetaba, aunque no de la manera en que ella había soñado alguna vez. Pero tal vez esa era la verdadera felicidad, encontrar a una persona cercana que te entendiera y te aceptara tal como eras. Pasaron varios años. Lucía seguía dando clases en la universidad. Un día recibió una carta. El sobre tenía una letra familiar. Era una carta de Adrián. Escribía sobre su vida, su trabajo, sus nuevos éxitos artísticos. Al final de la carta, informaba que pronto vendría a su ciudad con una exposición de sus obras y que le encantaría reunirse con ella. Lucía sonrió al leer estas líneas. Sabía que este encuentro sería especial. Ansiaba volver a ver a Adrián, hablar con él, saber cómo había sido su vida. El día de la inauguración de la exposición, Lucía estaba en la sala, contemplando las obras maduras y magistralmente ejecutadas de Adrián. En ella seguía sintiéndose esa profunda empatía, esa capacidad de ver la belleza en lo cotidiano. De repente, escuchó una voz familiar. ¿Profesora Lucía? Se giró y vio a Adrián. Parecía más maduro, más hombre, pero en sus ojos seguía brillando esa chispa amable y atenta que tanto apreciaba. Hablaron durante mucho tiempo esa noche. Recordaron el pasado, compartieron el presente, hicieron planes para el futuro.
Lucía sintió que entre ellos seguía existiendo ese vínculo especial que había surgido hacía muchos años. Solo que ahora era un vínculo entre dos personas maduras y autosuficientes, que se aprecian y se respetan mutuamente. Al despedirse esa noche, Adrián tomó la mano de Lucía entre las suyas. Gracias por venir. Para mí es muy importante. Me alegro de haber podido. Te has convertido en un artista con mucho talento, Adrián. Estoy orgullosa de ti. Sus miradas se cruzaron, y esta vez había en ellas algo más que simple amistad y respeto. Había una especie de ternura tranquila y madura, que había surgido de la larga historia de su relación, de las dificultades superadas y de la comprensión mutua. Lucía sonrió. Sabía que su historia aún no había terminado. Solo estaba comenzando, en un nivel nuevo y más profundo. Y esperaba con ilusión lo que el futuro les depararía. Gracias por escuchar mi historia, escribe tus impresiones en los comentarios y suscríbete al canal.